Estamos con Óscar Heredia, él es rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la UMSA de La Paz. Él se encuentra en el Congreso Universitario de Potosí. Él nos va a contar en qué situación se encuentra este evento que reúne a estamentos docentes y también estudiantiles. Don Óscar, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Un gusto saludarlos. Un placer, distinguida dama. Gracias por permitirme hablar con ustedes. Aquí está Ana Rosa Guzmán también con nosotros. Ana Rosa. Rector, usted se encuentra en Potosí. Estoy en Potosí en este momento, sí, en un clima que me ha afectado con un resfrío, pero aquí estamos para dar la cara, trabajar por la universidad. Hay que reponerse, hay que reponerse. Don Óscar, ¿cuál es la situación del Congreso? Se presumía que estaba trastabillando por desacuerdos en los distintos sectores que asisten a este evento de la universidad. Sí, mira, lo importante es que, como ustedes conocen la universidad, esto tiene que ver con un tema de cogobierno. Claro. En primera instancia, hay una medida tomada por la Universidad Mayor de San Andrés, donde genera una denuncia contra 3 personas importantes en ese momento en el marco institucional, sin embargo su accionar cuestionado. Quiere decir que el presidente de entonces del Presidium del 13º Congreso, que se suspendió por la muerte de Jonathan Quispe, estudiante del Alto, permite el ejercicio de 3 personas donde toman decisiones erradas y contra la norma y contra la institucionalidad. Ahí sale la medida de la universidad, presentamos y ustedes conocen todo lo demás respecto a la aplicabilidad de la justicia en Bolivia. Eso genera un vacío en este 13º Congreso, pero nosotros estábamos convencidos con el ingeniero López, quien asume después de 4 años como rector de la universidad y por lo tanto asume como presidencia del presidio, con discrepancias internas, lógicamente, con las otras personas. A partir de ello, el señor López nos convoca y asumimos, y la UMSA plantea convocatoria inmediata para el 23 y 26 de mayo y se cumple. O sea, quiere decir que nosotros estábamos deseosos de la institucionalidad porque además habíamos mandado nuestras cartas para ello. En eso se encuentra el vacío que acabo de mencionarles, pero había 2 maneras de poder resolver este problema. 2 maneras de resolver este problema. El primero, que continúe jerárquicamente el señor que dentro de la CUP. Viene un dirigente que me parece toma la decisión y implica que dice que no asume, por lo tanto había que buscar la otra manera, que entre las federaciones universitarias locales elijan a alguien que los represente como presidente del presidio en representación de la Confederación Universitaria Boliviana. Hasta ahí llegamos y está muy bien. Entonces ahí aparece la Comisión de Poderes, va acreditando entre el lunes, martes, y el martes empezamos a mediodía el trabajo que se está llevando a cabo en las diferentes comisiones, lógicamente con limitaciones, etcétera, porque como tú decías al comienzo, había poca confianza, inestabilidad, maniobra, intereses creados, incluso gente que quería boicotear el 13º Congreso. Más allá de los resultados, hemos demostrado voluntad política de reinstitucionalizar, de aplicar la normativa dentro de la universidad, pedir a la Contraloría que haga una auditoría al CEUB en ese tiempo. Hemos decidido internamente hacer una auditoría a todas las FULs desde este último año hacia atrás por 10 años dentro de la universidad. Esto nos ha permitido entender que 2 cosas suceden en la universidad. Unas que están al margen de la norma, que mucha gente ha aprovechado de ello, ha usufructuado de su universidad, y nosotros lo hemos denunciado hace más de 10 años. Corrupción, clientelismo, prebendalismo, gestión del miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora se confirman porque básicamente el rector de Potosí asume el CEUB. Y vamos encontrando que esa es una norma del sistema anterior, su accionar del sistema anterior. Y ahora empezamos a aplicar la norma y lógicamente afectamos intereses.
Y esos intereses generan guerra fría, una confabulación, desinstitucionalización. No les interesa la universidad como tal, sino sus propios intereses. Y ese es el juego en el que estamos jugando ahora, lamentablemente. Pero con la voluntad de los rectores y lógicamente con los estamentos docentes estudiantiles elegidos por ellos. Lo importante que hay que aclarar, Rubén, que esas instancias que sabemos cuando somos dirigentes, sabemos que el principio de cogobierno es el respeto a cada uno de los estamentos dentro de su normativa y dentro de su institucionalidad. En ese sentido, nosotros salimos como rectores, planteamos reclamamos a la Contraloría que haga una auditoría al CV también. Y nosotros no tenemos ningún problema porque en realidad lo que normalmente la auditoría es un instrumento de gestión para determinar, y aquí es importante, todo se puede decir, todo se puede incluso afirmar juicios de valor, todo. Hay que mostrar las pruebas. ¿Y cómo se hace eso? Primero, recibiendo una denuncia escrita con documentos y hacemos la investigación. Pero la otra es la decisión institucional, que es hacer auditorías. En las auditorías van a determinar responsabilidad ejecutiva, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Y lógicamente, si vamos a otras normas, pues va a haber también por omisión seguramente responsabilidades penales. Y en ese caso nosotros estamos trabajando en el marco de esa normativa establecida. Esa normativa establecida puede ser deficiente, pues. De repente no responde a la coyuntura, no responde en este contexto. ¿Por qué? Porque desde el 1988 no hay congreso en la Universidad Mayor de San Andrés. Sí. Y los congresos son importantes, por eso los rectores nos jugamos a que haya a rajatabla este congreso, más allá de los resultados, y hay decisiones de voluntad política en primera instancia de transformación. Hay una voluntad política de transparentar, hay una voluntad política de reconocer que la universidad está en crisis de cogobierno, crisis de autonomía, crisis de gestión, crisis de modelo académico, crisis económica. Ustedes saben, decían que no iba a pagar sueldos y que iba a votar gente, pero con la habilidad suficiente, con criterios de manejo de recursos prioritarios y pertinentes, estamos manteniendo la Universidad Mayor de San Andrés abierta, sin problemas, pero además en ejes centrales. Nosotros hemos ayudado, hemos vacunado a 250,000 personas en La Paz. Y atención buena, con calidad, el rector hablando con ellos, sacando información, tratando bien, porque de eso se trata. Rector, nosotros hemos encontrado un parangón entre la decisión de nombrar a un presidium como en 2018. ¿Qué dicen los reglamentos para el nombramiento del presidium? Precisamente en la imputación contra Max Mendoza, el fiscal dice que no se han cumplido los reglamentos. Este cargo máximo del secretario general debe recaer en alguien que hubiera cursado una licenciatura, una maestría, un doctorado. ¿Qué dicen los reglamentos de la universidad, del CV? Sí, en realidad, hay que diferenciar bien esto, querido Rubén. El CV se elige en Congreso Universitario. ¿A quiénes se elige? A todos que son docentes. Primero, esos docentes, el primero puede ser el secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Cumple el requisito, tiene que ser docente, 5 años de experiencia, maestría, etcétera, etcétera, profesional, todo lo que quiera. Los demás secretarios que son en diferentes actividades, puede ser investigación, puede ser acreditación, puede ser planificación, de la misma manera. ¿Quiénes eligen? Todos los delegados, docentes estudiantiles, en el 13º Congreso. Eso es importante aclarar. El presidium, en este caso, ¿quién lo tiene? Los delegados en cogobierno. La CUP, Confederación Universitaria Boliviana, y la CUT, Confederación Universitaria de Docentes, que no son miembros del Comité Ejecutivo. Ajá. No son miembros, son representantes de cogobierno al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Se entiende. En este caso, el presidium asume una responsabilidad que quien podía haber cumplido como secretario ejecutivo, el único que podía haber cumplido es el rector de la universidad anfitriona del Congreso. Pero estas 3 personas hacen una resolución donde firman los 3 y los reconocen al rector de entonces
como miembro del comité ejecutivo. Y se asignan tareas administrativas. Así es. Tampoco podían eso. Ese es un tema. Y los 3 firman. A los otros 2 les asignan la tarea. Después aparece otra resolución que firma el rector de entonces de la Universidad Autónoma de Potosí y el entonces presidente de la Confederación de Docentes. Y lo nombran al señor representante estudiantil como un miembro del comité ejecutivo. Entonces, eso no podía ser, porque el señor básicamente tendría que haber sido profesional, tendría que haber sido docente, tendría que haber cumplido 5 años. Ahí está el meollo. Y se en entiende ese meollo... Sí, se entiende entonces que una cosa es el Presidium y otra cosa es la Secretaría General del CV. Claro, lo que pasó en 2018 es que el Presidium se atribuyó las funciones del CV. Sí, Ana Rosa quería preguntar. Posiblemente el rector de entonces podía cumplir esa función, pero los demás no, porque son delegados de cogobierno. No son elegidos para esos cargos. Rector, el otro día justo hablábamos con el abogado de Marx Mendoza y nos explicaba que, bueno, hay el artículo 42 en la Constitución que dice que la autonomía también permite que las universidades puedan elegir sin ningún problema a sus autoridades. Empezaremos por ahí. ¿Ustedes qué dicen de este artículo 42? ¿Ustedes pueden elegir a sus autoridades sin ningún problema? Pero claro, pero uno elige democráticamente a sus autoridades. Pero hay normativa institucional. Uno tiene que cumplir con la institucionalidad. O sea, la autonomía no es una cosa que nos permita hacer lo que queramos. Nosotros tenemos reglamentos internos y estamos en un Estado. Somos una institución autónoma dentro de un Estado, ¿verdad? Pero a eso nos permite definir nuestro modelo académico, elegir a nuestras autoridades en el marco de nuestros propios reglamentos. Entonces, no es porque la autonomía nos permita hacer. Yo le voy a dar un ejemplo, claro y sencillo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, hubo un límite definido por el presidente de la República sobre el salario. En un momento una funcionaria o un funcionario X recomienda en ese entonces al rector o rectora de que esa ley no llegaba. Por lo tanto, sigue asignando recursos para sobrepasar el monto determinado. Ahora la Contraloría, hace años, no ahorita, hace años, desde que yo soy candidato, hace 12 años por lo menos. Candidato siempre y por fin rector. Candidato de siempre luchando contra el sistema, pero querido Rubén, tú sabes que es poderoso y después ganamos en 13 facultades docentes y en 11 estudiantes. Entonces, lo que sucede es que les recomiendan que paguen nomás. Ahora hay una responsabilidad compartida, que es un monto alto, que tienen que ir devolviendo en forma individual, y si no, la gente es responsable de la decisión, tiene que pagar. Y tú sabes que a partir de la ley, de una ley, los daños económicos al Estado son hereditarios. Imagínate, ha habido gente que ha recogido o se ha jubilado con esos montos y superan los $50,000, van a tener que devolver. Sector, ¿cuándo? ¿Cómo? Esa es responsabilidad de la Contraloría. Ahora, hay irregularidades. La norma se debe cumplir para todo. Ahora hay irregularidades. En su momento alertó el rector Waldo Albarracín, pero no entendemos por qué lo hizo ante una autoridad del gobierno, Héctor Arce. Y Héctor Arce responde diciendo que él es respetuoso de la autonomía, más bien el rector o los docentes o la misma universidad debería ocuparse de la situación aparentemente irregular de Max Mendoza. ¿Por qué no se ha actuado en su momento? Usted también era docente, no pudo influir en el Consejo Universitario, su fuerza política o su agrupación universitaria. ¿Qué es lo que pasó, si nos recuerda, por favor, de 2018 para ahora? Quiero decirle que yo he sido un hombre, y soy un hombre de base, no tenía una estructura. Ya. Eso es importante, eso que hay que aclarar. Sin embargo, el cuestionamiento que hace el señor rector de entonces, digamos, por un rol que juega un dirigente universitario elegido por las federaciones universitarias locales en su congreso, eso hay que quedar claro también, asume la confederación.
y asume un rol, creo, en una actividad que desarrolla el ministerio o el Estado boliviano, y hace las representaciones el señor rector. Sin embargo, también paralelamente podría haber hecho lo mismo cuestionamiento a quienes, a dirigentes universitarios que han elegido en el Congreso Universitario al señor presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, o en su caso al secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Ese era el camino. Y lógicamente el señor Arce es docente de la universidad, es un hombre de derecho, y en su respuesta le dice, bueno, si usted quiere eso, tome la decisión. Pero no ha podido, esas son las grandes contradicciones. Claro. Cuando uno no puede hacer, no hizo, ahora lo debería haber hecho el nuevo. Señores, aquí es un tema de principio, es un tema de cumplimiento de la normativa. Y seguramente el señor rector no ha tenido la oportunidad legal de demostrar que ese señor cumplía o no cumplía ese cargo de manera legal, legítima, etcétera, etcétera. Rector, el nuevo lo ha hecho recién también. El estudiante Max Mendoza es estudiante de la Universidad Mayor de San Simón. Así es. Eso es importante también. Ahora, perdón, sí, señor rector, también es abogado, pero nos decía que si bien él ha asistido a este congreso, también tenía el aval de todas las universidades y de toda la universidad para asumir este cargo como secretario nacional. No. El señor Mendoza jamás ha tenido el encargo, el reconocimiento de las universidades como secretario. Jamás. Bueno, porque ese es un punto que su abogado nos explicaba. Es que ¿cuándo se descubre todo esto? ¿Cuándo se descubre? Cuando el ingeniero López, elegido a menos de 6 meses atrás, nos llama hace tiempo, el año pasado, creo que sí, el año pasado, para poder llevar a cabo el 13º Congreso. Ahí es donde se destapa. Y le voy a decir el ejemplo. A mí la denuncia, por ejemplo, del caso del salario del señor presidente de la Confederación Universitaria Boliviana, me llega a través de un periodista donde me dice que si eso es verdad o no es verdad. Yo personalmente me dice, con una llamada podrás determinar. No, yo voy al COB, hablo con la persona que estaba en la oficina en ese momento, es una señora, y le digo, a ver, cuénteme qué es eso. Sí, señor rector, es verdad. Le llamo y le digo, querido, es un docente también de la universidad, y le digo, sí es verdad. Hacía trabajos Carere. Y le voy a decir el otro tema. A mí me llega la documentación con la cual hago la denuncia. Lamentablemente hay que reconocer que hay sistemas que no dejan sacar, a través de una docente también de la universidad, que en algún momento cumplió un cargo importantísimo de representación internacional, me manda una nota, ¿no?, de una fuente, de otro periodista, pero ya no de La Paz, donde vienen las 2 resoluciones que acabo de mencionarla, y inmediatamente agarro y hago la denuncia y lo presento en el Consejo Universitario. Viene a través de un periodista reconocido, polémico, de Santa Cruz. Ese es el sistema, ¿no? Ese es el sistema con el cual nosotros luchamos. Yo dentro de la Universidad Mayor de San Andrés estoy en la misma. Hay cosas que son tantos años que se han hecho lo que han tenido que hacer, se han creado tantas normas que no, pero somos responsables. Así es. Pues, ¿no? Sector, ¿por qué no se ha hecho a tiempo las denuncias? ¿Por qué no se ha destituido al señor Max Mendoza a tiempo? Esto data de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Usted mismo hace pocas semanas se emite una resolución o decide, digamos, desconocer la gestión de Max Mendoza. ¿Por qué no se actuó en su momento? ¿Qué hubo? ¿Tan fuerte ha sido el poder político que tenía Max Mendoza en el seno de la universidad misma? Mire, lo que nosotros hacemos, yo personalmente hablo con los rectores, envío carta para que de una vez se reinstale el 13º Congreso. Pero no recibía respuesta. E incluso a través de otras personas entiendo que mi carta generó una disconformidad ahí, pero no podríamos
Es decir, yo represento a la universidad. Esto es, claro, bien interesante es esto. Les delegamos el presidio, en un caso. En otro caso, les delegamos a los secretarios del comité ejecutivo. Yo personalmente siempre he criticado al CEUB que no ha cumplido un rol protagónico de articulación y de representación de las universidades. Por eso mismo, cuando las universidades se hablan, especialmente salen en momentos críticos, es cuando había presupuesto. Por eso mismo, cada una universidad, al margen del CEUB, negocian asignaciones extraordinarias. Ese es el sistema, ¿verdad? Entonces, ahí es una muestra clara de que nosotros teníamos la voluntad de cuestionar. Yo estoy un año distinguido. Así es. Un año y un mes. Así es. Eso también es importante, ¿no? Porque nosotros, como cuestionadores del CEUB, en el Congreso limitado, ya le hemos dado un rol en la comisión institucional que no terminó, de un rol de simplemente coordinadores. Entonces, cuando ellos asumen, y aquí hay otro tema importante, querido, el dinero que le da el dinero que tiene el CEUB estoy hablando, Comité Ejecutivo de Universidad Boliviana. ¿Quién cree que le da? No son cuota parte de nuestro presupuesto. Es el gobierno a través del TGN y que aproximadamente son 8.500.000. Anuales. Tienen en caja y banco 5 millones. Y de recursos propios un monto determinado que sumados más o menos llegan a 17,5 millones de bolivianos. ¿Quién le da ese dinero? En primera instancia el TGN. Seguramente tienen caja y bancos porque no han podido ejecutar su presupuesto y además generan algunos recursos propios que les permite mantener. Entonces, ayer o anteayer con los rectores también pedimos a la Contraloría la intervención del CEUB. En este caso, ¿quién hace la propuesta de la auditoría? Óscar Heredia como rector de la UMSA. Lo dice y lo planteamos acá, ahora en este 13º Congreso, entre los rectores, y nos reunimos con el presidente y le digo, usted tiene que mandar una nota para que se haga la auditoría en el CEUB. Y él nos trae y nos dice, sí he pedido una auditoría, pero específicamente del rol que jugaba el presidente de la Confederación de Bolivia. La OMSA juega el rol a través de el Consejo Universitario y me autoriza a hacer el tema de la denuncia. Entonces, son tiempos. Entonces, quienes han estado con anterioridad, también si cuestionan, tienen que cuestionar su accionar. Nosotros, yo le puedo demostrar que hemos actuado en el marco de esta burocracia, de este sistema, a pesar de que tienen barreras oscuras, hemos mandado y lógicamente donde revienta el tema es cuando cambiamos a una persona por elección dentro de la Universidad Autónoma de Tomás Frías y asume el cargo de presidente del presidium, pero a la misma vez, como es un docente que cumple los requisitos, se convierte en el hombre más importante del Comité Ejecutivo Boliviano Nacional. Rector, eso es importante. Rector, ahora, cierto, ha funcionado de manera apócrifa un CEUB durante los últimos años. ¿Usted ha advertido de esta situación al expresar su preocupación a los otros rectores en sentido de la necesidad de convocar al 13º Congreso? Seguramente estaba ya en cuestión Max Mendoza antes, pero recién salta el caso después del accidente, después de estos hechos luctuosos de la Universidad Tomás Frías. ¿Cómo funciona la universidad? Sabemos. ¿Cómo funciona el CEUB? Tenemos ciertas dudas todavía. ¿Con qué presupuesto funciona? Usted nos decía, tiene 8.500.000 más o menos de presupuesto dotado por el Tesoro General de la Nación, más 5 millones, suman en total 17 millones. ¿En qué se usan esos recursos? ¿Cómo se canalizan esos recursos? ¿Quién administra esos recursos? En realidad, el Comité Ejecutivo y su secretario ejecutivo, en el marco de cualquier institución, hay una normativa sobre la utilización de los recursos públicos en toda la universidad. Dentro de sus roles, dentro de sus atribuciones, dentro de sus manuales de organización, dentro de sus procedimientos, lógicamente, seguramente una partida importante va a la partida 100,
otra partida, lógicamente, para activos fijos, etcétera, compras, como cualquier institución operativa. Y en algunos casos debe estar también asignado para este tipo de encuentros, etcétera, etcétera. Nosotros, como universidad, el dinero que podemos asignar, que es una asignación importante de nuestro presupuesto, estoy hablando, porque hay que aclarar algunas cositas, es un monto determinado para que se lleve a cabo este congreso, porque creo que hemos depositado algo de menos de 50.000 para que es la cuota parte de las universidades para que se pueda llevar a cabo este congreso. Yo soy un hombre transparente y claro. Aquí el CUV es responsable de la utilización de esos recursos, pero por responsabilidad institucional he sugerido en estas últimas reuniones al presidente del Presidium instruya una auditoría a su propia unidad, o sea, al comité ejecutivo, porque esa es su atribución. Pero al mismo tiempo hemos pedido a la Contraloría que haga lo que tiene que hacer, una auditoría especial ante este hecho tan grande, que no era oculto para la gente. Porque yo he denunciado este tipo de cosas, no de forma específica, pero sé que el sistema es pesado y en este sistema, quien denuncia, quien actúa en la institucionalidad, quien afecta intereses de gente que ha usufructuado, que ha utilizado, ha habido prebenda, clientelismo, mal manejo, corrupción, lógicamente se empieza y hay una confabulación ahora de manejo de información, comunicación a partir de las redes, etcétera, y se dice de todo. Yo tengo la suerte de que todo lo que yo menciono, le estoy presentando documentos porque todo lo tengo respaldado. Todo lo que yo estoy diciendo es respaldado documentación. Por eso he tenido la oportunidad de decirle que mucha gente ha vulnerado la norma, no ha hecho cumplir la norma. Eso es cierto. Pero hay algunas normas obsoletas que nos hacen actuar en consecuencia, porque si no actuaríamos en consecuencia, vulneraríamos también la norma, vulneraríamos el cogobierno, vulneraríamos la autonomía, etcétera, etcétera. Esta es una maraña de análisis mucho más profundo y de detalle. Y complejo. ¿Quiénes pueden hacer, querido Rubén? No es un docente X y Z, es gente que conoce la universidad. Y yo le voy a decir, yo conozco todos los estamentos. Yo he hecho un estudio de una tesis de liderazgo directivo administrativo, ¿no?, hace mucho tiempo. Yo me he formado en las universidades, he sido becado en algunos países hermanos para poder entender lo que es la funcionamiento. Y he vivido todos los niveles habidos por haber dentro de esta universidad. Así que conozco muy bien. Ahora, entiendo que la norma es demasiado ampulosa, así, dispersa y lógicamente que pueden haber incluso contradicciones entre uno, y en eso estamos trabajando también para hacer una recopilación de las normas, abrogar, derogar, porque podemos encontrar incluso normas que no han sido eliminadas o mejoradas, sino continúan y pueden lograr una contradicción. Esa es la realidad de este sistema. Lo que yo propongo, querido Rubén, en realidad es elegir hombres que tengan principios éticos, valores morales y sociales, y empecemos a hacer una revolución de actitudes y valores. Creo que eso es fundamental. Claro. Los instrumentos son manejados por los humanos que venimos de una familia que nos ha inculcado valores, de una sociedad donde hemos sabido que hay antivalores, antilíderes, sabemos cómo podemos luchar contra ellos, pero el sistema es demasiado pesado, duro, porque le voy a dar un ejemplo metafórico nomás. Metafórico. A ver, rector, a ver, para más o menos ya terminar esta entrevista, se han determinado varios asuntos en el Congreso. Se ha expulsado del seno de la universidad a estos dirigentes del CUV que se han atribuido las funciones, que han firmado la resolución. Hablamos de Borges, hablamos de Rodríguez, hablamos de Mendoza y otros directivos del CUV. ¿Qué determinaciones más están en vista? Se ha determinado también la intervención del CUV. Es por eso que ayer antier actuó la Fiscalía en la intervención del CUV en La Paz. ¿Es por esa petición que ha hecho usted en representación de la universidad o es una acción dentro de las investigaciones del Ministerio Público en el caso Max Mendoza? Ahora, obviamente, la Contraloría tendrá que hacer otro trabajo de intervención también. Sí, la verdad que yo pienso que este momento es histórico para la universidad.
este momento histórico que nos dice que este Congreso tiene que determinar lo que tiene que hacer. La mezcla de muchas cosas, lamentablemente, nos ha llevado a una autodestrucción del sistema. Si nosotros no somos capaces de dar una respuesta integral, no vamos a poder avanzar, querido Rivera. Yo le digo de verdad, estos señores han asumido competencias que no... ¿Por qué nace la detención? Por unas denuncias. ¿Por qué se mencionan los otros dos nombres? Por unas denuncias. Nosotros, en la expresión de dos rectores, es la expulsión. Pero al mismo tiempo, paralelamente, yo digo auditoría y el debido proceso. Los humanos y los ciudadanos debemos ser respetuosos de la institucionalidad. Hay cosas que tienen que mostrarse con voluntad política lo que quiere hacerse, otros momentos hay que mostrar con aplicabilidad de la aplicabilidad de la norma, de la institucionalidad, con el debido proceso. De esa manera se tiene que hacer. Porque caso contrario, si hacemos a través de un juicio de valor, sin un fundamento legal, ¿quién va a ganar? Lamentablemente en la justicia, casi cuando uno se equivoca en el procedimiento, casi siempre sale libre el otro y culpable el que denuncia o el que se querella. En este caso, el respeto a la norma es el debido proceso también. Y así tiene que ser. Usted sabe, en la universidad hay decisiones políticas, hay decisiones institucionales, hay decisiones legales y hay que actuar en consecuencia de ellas y demostrar a la ciudadanía que la voluntad política de sus rectores es transparentar de manera contundente y tratar de destruir esos tentáculos que tiene este sistema tan arraigado, no de ahora, de mucho tiempo. Y no nos pueden exigir a las personas que estamos un año y un mes todo. Es un proceso, hay que hacer una voluntad política, hay esa voluntad política, hay la acción política, hay la gestión por resultados, y sino que la gente haga una evaluación de nuestra gestión al margen de lo mediático que hoy está saliendo. Así es, muy mediático. Pero le quiero decir que lo mediático en muchos casos tiene la razón, pero es bueno que en lo mediático también algunas personas tengan que evitar hacer juicio de valor y los medios de comunicación siempre pedir un documento que respalde cualquier denuncia. Muy bien. Nosotros estamos dispuestos a recibir denuncias con documentos y actuar en consecuencia. Muy bien. No en función de redes, ni de rumores, ni de chismes. Rector, una pregunta breve. ¿Termina el Congreso mañana con un COB elegido? Sí, mire, ha habido una decisión seguramente del plenario y algunos miembros de las universidades, seguramente en consultas. Yo planteé que debería terminar este Congreso el día viernes y en el marco de la norma generar un nuevo Congreso 14º de verdad, de reestructuración y de propuesta concreta de frente al pueblo, porque en estos 5 días, entre medio que hay cosas entre medios, hay que respetar el trabajo de las comisiones, esas comisiones tienen que trabajar, tenemos que presentar unas líneas de acción, pero yo pienso, en mi criterio, entre medio de conferencias de rectores, tenemos que empezar a definir, a pesar que la norma dice que después de 4 años, pero yo creo que hay que hacer un 14º Congreso de refundación, de revolución y de planteamiento a la sociedad. Muy bien. Hoy sí se va a terminar, no sé si hoy, porque nos han convocado a las 2 de la tarde para poder elegir el nuevo CV y dar presentaciones de las comisiones en un plenario. Muy bien, entonces rector. es importante elegir. ¿Qué quiere decir esto, querido Rubén? Entonces está partiendo seguramente de quienes dirigen este Congreso, partiendo de que antes de hacer cualquier cosa, lo mejor que podemos hacer es tener un CV institucionalizado, porque en caso contrario tendríamos las consecuencias de un presidium que no cumple los requisitos. De repente puede ocurrir lo mismo. Así es. Muchas Gracias, rector. Gracias, rector. Se nos acaba el tiempo. Le agradecemos su deferencia de siempre. Vamos a convocarlo para la siguiente. El lunes, ¿Qué le parece para hablar del tema? Con todo gusto de todas las estoy conclusiones. a hablar
Con ustedes me agrada porque sé que conocen el sistema universitario, lo hacen de buena fe y aquí estamos para dar la cara a quienes estamos asumiendo roles importantes en momentos críticos. Pero Así es. en momentos críticos ahí está la energía y la fuerza de los hombres que creemos que este país debe ser mejor y la educación superior igual. Un Muchas abrazo. gracias, señor Un rector. abrazo, Un abrazo rector. hasta Potosí. Era el rector Óscar Heredia de la Universidad Mayor de San Andrés contándonos un poco sobre la situación del Congreso